Las luces de Las Vegas seguían brillando cuando comenzaron las llamadas telefónicas. En algún lugar lejos de los casinos y las cámaras parpadeantes, un hombre estaba sentado en silencio, repasando cada decisión que había tomado la noche anterior. Se suponía que debía estar allí. Se suponía que debía estar al lado de una de las voces más reconocibles en la historia del hip hop. En cambio, había tomado un avión debido a una cita judicial en Nueva Jersey. Para el amanecer, todo había cambiado. Durante años, la gente habló de la muerte de Tupac como si perteneciera únicamente a titulares, documentales y teorías de conspiración. Pero detrás de esos titulares había hombres que nunca escaparon emocionalmente de aquella noche. Hombres que cargaron el silencio mucho después de que las sirenas desaparecieran. Uno de ellos era Hussein Fatal. Nunca fue el miembro más ruidoso de los Outlast. Nunca fue el rostro de las portadas de revistas. Pero las personas más cercanas a Tupac sabían exactamente quién era. Leal. Temerario. Protector. El tipo de amigo que pelearía por ti antes de hacer preguntas. Y quizás esa fue la tragedia de todo. Porque después de la muerte de Tupac, Hussein Fatal pasó el resto de su vida cargando fantasmas que la fama jamás pudo borrar. Antes de los Outlast, antes de Death Row, antes del caos, solo era un chico de Nueva Jersey tratando de sobrevivir. Mucho antes de los tatuajes, las sesiones de estudio y las historias ligadas al legado de Tupac, Bruce Washington creció en una casa abarrotada en Montclair, Nueva Jersey. El barrio se movía rápido en aquellos tiempos. Demasiado rápido para que los niños permanecieran inocentes durante mucho tiempo. Las sirenas eran parte del ruido de fondo. Las aceras rotas, las discusiones nocturnas a través de las paredes de los apartamentos y el sonido de radios reproduciendo los primeros éxitos del hip hop formaban parte de la vida cotidiana. Para muchos jóvenes negros de esa época, la música no era solo entretenimiento. Era una vía de escape. A veces era lo único que hacía que el futuro pareciera más grande que la cuadra donde vivían. Hussein Fatal encontró ese escape en el rap. Artistas como Kool G Rap y el Juice Crew moldearon la forma en que escuchaba el ritmo y la narrativa. Sus palabras sonaban afiladas, honestas y peligrosas. Fatal admiraba eso. Pero la admiración por sí sola no cambiaba la realidad. Los trabajos escaseaban en los barrios que lo rodeaban, especialmente para adolescentes tratando de ayudar a alimentar familias numerosas. La supervivencia solía estar por encima de los sueños. Así que se acercó a las calles. No porque parecieran glamorosas, sino porque, en su mundo, la supervivencia tenía sus propias reglas. Vendía. Peleaba. Aprendió rápidamente en quién se podía confiar y en quién no. Las noches siempre llevaban una tensión que nunca desaparecía del todo. Los jóvenes de su edad crecían con un ojo siempre vigilando la esquina. Un mal momento podía cambiarlo todo. En medio de ese caos, formó una amistad muy cercana con otro joven llamado Jackie Gaddafi. Los dos se volvieron inseparables. Fatal era mayor, más duro y más experimentado en la calle. La gente a su alrededor notaba lo protector que era con Gaddafi. Caminaban juntos por barrios de Nueva Jersey marcados por la violencia, la ambición y el miedo. En aquel momento, Fatal ni siquiera entendía completamente la conexión de Gaddafi con Tupac. Cuando Gaddafi finalmente le explicó que Tupac era familia, Fatal supuestamente pensó que era una broma. Hasta que vio las fotografías. Ese momento cambió silenciosamente el rumbo de su vida. Poco después, Gaddafi invitó a Fatal a visitar a Tupac mientras el rapero cumplía condena en la prisión de Clinton Correctional Facility. Tupac ya era una de las figuras más grandes del hip hop. Pero la prisión elimina las ilusiones de celebridad. Dentro de esos muros, las conversaciones se volvían más personales. Más honestas. Tupac le pidió a Fatal que rapeara para él. Fatal soltó unas barras con la misma energía cruda que llevaba en las calles. Sin imagen pulida. Sin personaje falso. Solo agresividad, confianza y autenticidad. Tupac vio inmediatamente algo valioso en él. No solo talento. Lealtad. Eso tenía un enorme valor dentro del mundo que Tupac estaba construyendo. En aquel tiempo, Tupac se preparaba para crear un nuevo movimiento a su alrededor. Algo más grande que la música. Una hermandad construida sobre lealtad, lucha y supervivencia. Fatal encajaba naturalmente en esa visión porque ya vivía bajo esas reglas antes de que la fama apareciera en su vida. Lo que comenzó como una visita a prisión lentamente se convirtió en el inicio de los Outlast.
Y una vez que Hossein Fedel entró en el círculo de Tupac, su vida dejó de pertenecer solo a Nueva Jersey. El mundo a su alrededor se volvió repentinamente más ruidoso, más rico, más peligroso e imposible de escapar. Cuando Tupac salió de prisión en 1995 después de que Suge Knight ayudara a conseguir su liberación, todo a su alrededor se aceleró. Los Ángeles se movía de manera distinta a Nueva Jersey. Los estudios permanecían activos toda la noche. Guardias de seguridad vigilaban mansiones cerradas. Autos lujosos llenaban las calles. Pero debajo del éxito, la tensión seguía a Tupac a cualquier lugar donde iba. La rivalidad entre la costa este y la costa oeste ya no era solo música. Se había vuelto algo personal. En medio de esa tormenta, Hussein Fatal se encontró cada vez más cerca del centro de la historia del hip hop. Al principio, Tupac planeaba dividir a sus artistas en grupos separados. Una versión incluía a Fatal, Gaddafi y al propio Tupac. Otra incluía a Napoleón, Eddie Mean y Castro. Pero una vez que todos se reunieron en California, la química cambió. Demasiadas personalidades fuertes. Demasiada energía en un solo lugar. La idea finalmente se convirtió en un solo grupo unificado. Tupac originalmente quería llamarlos Little Homies. Fatal odió el nombre de inmediato. Para él, sonaba suave. Joven. Pequeño. Él ya llevaba un tatuaje que decía Outlaw en su cuerpo y sugirió usar Outlast en su lugar. Tupac aceptó casi instantáneamente. Sonaba agresivo, rebelde y encajaba perfectamente con la atmósfera que rodeaba a Death Row Records durante aquella época. Ese pequeño momento le dio a Hussein Fatal un lugar permanente dentro de la historia del hip hop. Poco después llegó All Eyes on Me. El álbum explotó por toda América. Los CDs de doble disco sonaban desde autos, barberías, ventanas de apartamentos y esquinas de barrios. Tupac parecía imparable. Fatal apareció en canciones como All About You y When We Ride, volviéndose poco a poco reconocible para los fans que analizaban cada verso relacionado con los Outlast. Pero la fama dentro del mundo de Tupac venía acompañada de presión. Había sesiones de estudio que duraban hasta el amanecer. Discusiones dentro de habitaciones de hotel. Paranoia constante sobre rivales, traiciones y violencia. Algunas noches parecían más preparativos para una guerra que para hacer música. Fatal encajaba naturalmente en esa energía porque ya entendía la supervivencia. Tupac confiaba en él por esa razón. Los dos hombres tenían edades similares y quienes los rodeaban notaban lo parecidos que eran. Ambos eran tercos. Emocionales. Impulsivos. Discutían frecuentemente, casi como hermanos criados en la misma casa. Pero debajo de esas discusiones existía un profundo respeto. Incluso cuando Fatal causaba problemas, Tupac rara vez lo alejaba definitivamente. En una ocasión, Fatal intentó meter un arma en la House of Blues y fue descubierto. Otra vez, supuestamente tomó sin permiso el nuevo Land Cruiser de Tupac y lo estrelló contra un poste. Tupac se enfureció. Según personas cercanas a la situación, lo expulsó brevemente del grupo después del accidente. Pero la separación nunca duró realmente. Porque la lealtad importaba más para Tupac que la perfección. Fatal también jugó un papel importante detrás de escena al presentar a Young Noble a los Outlast. Tupac inicialmente no estaba totalmente convencido de integrarlo al grupo, pero Fatal respondió personalmente por él. Ese respaldo tenía peso. Dentro de los Outlast, el respeto había que ganárselo. Con el paso de los meses, la atmósfera alrededor de Death Row Records se volvió más oscura. La fama crecía, pero también el peligro. Cada entrevista parecía tensa. Cada aparición pública implicaba riesgo. Cada confrontación parecía estar a un paso de la violencia. Aún así, Hussein Fatal permaneció cerca. Y para el verano de 1996, todo el mundo alrededor de Tupac parecía una tormenta acumulando presión antes del impacto. Entonces llegó septiembre. Para septiembre de 1996, la tensión seguía a Tupac a todas partes. La seguridad se movía diferente a su alrededor. Las conversaciones se hacían más cortas. Las discusiones escalaban más rápido. Incluso las personas más cercanas a él sentían que algo estaba cambiando en el ambiente. La fama había alcanzado su punto máximo, pero la paz había desaparecido por completo. Entonces Hossein Fedel dejó California debido a una audiencia judicial en Nueva Jersey. Se suponía que sería algo temporal. Solo otro problema legal más en una vida ya llena de ellos.
Esa decisión lo perseguiría para siempre. El 7 de septiembre, después de la pelea de Mike Tyson en Las Vegas, Tupac recibió varios disparos mientras viajaba en un automóvil con Suge Knight. La noticia se propagó por toda América con una velocidad aterradora. Los rumores llenaron las estaciones de radio antes que los hechos. Los fans se reunieron frente a hospitales rezando por noticias. Durante 6 días, el mundo esperó. Entonces Tupac murió. Para mucha gente, se sintió como el final de una era. Para Hussein Fatal, se sintió personal. Más tarde admitió que se culpaba por no haber estado allí esa noche. En su mente, la lealtad significaba protección. Creía que si se hubiera quedado junto a Tupac en Las Vegas, quizá el resultado habría sido diferente. Quizá podría haber detenido algo. Quizá habría detectado el peligro antes. Esos pensamientos permanecieron con él durante años. Y antes de que siquiera pudiera procesar la muerte de Tupac, llegó otra tragedia. Solo unos meses después, Jackie Gaddafi fue asesinado a tiros en Nueva Jersey. El dolor fue distinto porque Fatal lo había visto apenas unas horas antes. Supuestamente, lo había dejado en la casa de su novia antes de que ocurriera el tiroteo. Un momento estaban hablando como hermanos. Poco tiempo después, Gaddafi también había desaparecido. En solo 2 meses, Hussein Fatal perdió a las 2 personas más cercanas a él. Algo dentro de él se rompió después de eso. La música dejó de parecer importante. Las entrevistas perdieron sentido. La energía que alguna vez rodeó a los Outlast desapareció bajo el duelo, la paranoia y el agotamiento emocional. Fatal más tarde habló abiertamente sobre caer en depresión y abuso de drogas durante ese periodo. Algunos días apenas le importaba seguir vivo. Las calles que antes parecían familiares ahora se sentían vacías. Aún así, la industria musical siguió avanzando. Las discográficas se acercaron esperando convertir a Hussein Fatal en solista, en parte porque su conexión con Tupac tenía valor después de la tragedia. En 1998 lanzó su álbum debut en The Line of Fire. Pero el ambiente dentro del hip hop había cambiado drásticamente. América seguía procesando las muertes de Tupac y Biggie. La rivalidad entre costas había dejado cicatrices emocionales en toda la industria. Los fans estaban agotados. El álbum tuvo dificultades comerciales y la discográfica enfrentó problemas financieros poco después. Fatal continuó lanzando música, firmando nuevos contratos, grabando mixtapes y colaborando con artistas como Ja Rule. Pero el éxito nunca logró estabilizarse completamente a su alrededor. Los problemas legales continuaron. Las condenas en prisión interrumpieron su impulso. Las oportunidades aparecían y desaparecían rápidamente. Incluso los proyectos póstumos de Tupac se convirtieron en fuente de frustración. Fatal supuestamente se molestó después de que algunos de sus versos fueran eliminados del álbum Still I Rise, reemplazados de formas que afectaron regalías y reconocimiento. Pasaron los años, pero emocionalmente, Hussein Fatal parecía atrapado entre el duelo y la supervivencia. Para muchos fans, ya no parecía un rapero persiguiendo fama. Parecía un hombre cargando recuerdos demasiado pesados para dejarlos atrás. En la historia del hip hop, algunos artistas se convierten en leyendas gracias a premios y éxito comercial. Otros se convierten en leyendas gracias a la supervivencia. Hussein Fatal pertenecía a la segunda categoría. Durante años, su nombre vivió principalmente en conversaciones entre fans serios de Tupac, oyentes veteranos de rap y personas que recordaban la atmósfera cruda del hip hop de los 90. El público general solía enfocarse en las figuras más grandes que lo rodeaban. Tupac fue inmortalizado a través de documentales, libros, murales e interminables debates. Death Row Records se convirtió en parte de la mitología musical. Pero muchos miembros de los Outlast lentamente desaparecieron del foco. Hussein Fatal fue uno de ellos. Parte de eso ocurrió porque nunca logró separarse completamente de la sombra de Tupac. Para muchos fans, representaba lealtad más que celebridad. Sonaba auténtico. Peligroso. Honesto. El tipo de rapero que reflejaba verdadera supervivencia callejera en lugar de entretenimiento fabricado. Esa autenticidad le ganó un profundo respeto en ciertos rincones de la cultura hip hop. Especialmente entre oyentes mayores que crecieron durante la rivalidad entre la costa este y la costa oeste. En Estados Unidos, quienes siguieron la historia de cerca a menudo veían a Fatal como uno de los soldados más leales de Tupac. No perfecto. No refinado. Pero real.
Eso importaba en una época en que el hip hop se estaba volviendo cada vez más comercial. Los fans veían a hombres como Hussein Fatal como recordatorios de una versión más dura y emocional de la historia del rap. Internacionalmente, muchos jóvenes descubrieron su historia años después a través de documentales de YouTube, retrospectivas sobre Tupac y debates online sobre raperos olvidados relacionados con los Outlast. De muchas maneras, Internet revivió el interés en su historia después de su muerte. Los espectadores comenzaron a sentir curiosidad por los hombres que aparecían junto a Tupac en fotografías y videos musicales antiguos. Y la historia de Hussein Fatal permaneció en la mente de la gente porque se sentía inconclusa. Incluso después de su muerte en 2015, la controversia siguió persiguiendo su legado. Su hermana afirmó públicamente que dinero relacionado con regalías y derechos musicales había sido retenido por miembros asociados a los Outlast. Las acusaciones sorprendieron a algunos fans porque el grupo siempre había representado hermandad y lealtad. Pero quizá esa fue la lección más triste escondida dentro de toda la historia. En el hip hop, la lealtad muchas veces era puesta a prueba con más fuerza después de que la música se detenía. Y a veces las personas más cercanas a la historia cargaban las decepciones más profundas mucho después de que los reflectores desaparecieran. Para el verano de 2015, el hip hop ya había cambiado varias veces. Nuevos artistas dominaban las plataformas digitales. El sonido del rap era diferente. La generación que alguna vez memorizó versos de Tupac desde CDs rayados estaba envejeciendo. Muchas voces de los 90 habían desaparecido, muerto o se habían convertido en recuerdos ligados a otra época. Entonces llegó otra tragedia. El 11 de julio de 2015, Hussein Fatal estuvo involucrado en un accidente automovilístico a alta velocidad en la Interestatal 85 cerca de Atlanta. Informes posteriores indicaron que fue expulsado del vehículo durante el choque. Murió debido a sus heridas con apenas 38 años. Para muchos fans, la noticia resultó extrañamente familiar. Otro miembro del círculo de Tupac desaparecido demasiado pronto. Otra vida conectada a los Outlast terminando en dolor en lugar de paz. Pero la historia de Hussein Fatal nunca trató realmente sobre posiciones en listas o premios. No se le recuerda porque vendiera más discos. Se le recuerda porque representaba algo que el hip hop moderno muchas veces lucha por recrear, lealtad sin actuación. Ese tipo de lealtad que permanece incluso cuando las cámaras desaparecen. Cuando la gente vuelve a ver viejas entrevistas de los Outlast hoy en día, muchas veces notan la forma en que Fatal se comportaba. Siempre había tensión detrás de sus ojos. Un peso que nunca desapareció completamente después de 1996. Era como si una parte de él hubiera quedado emocionalmente atrapada entre la pérdida de Tupac y la muerte de Jackie Gaddafi. Ese dolor silenciosamente se convirtió en parte de su identidad. Y quizá por eso los fans veteranos del hip hop siguen conectando profundamente con su historia. Porque muchas personas entienden lo que significa perder amigos, enterrar recuerdos y seguir viviendo mientras cargan un duelo inconcluso. A miles de kilómetros de la violencia que moldeó el mundo de Hussein Fatal, personas comunes aún reconocían la verdad emocional dentro de él. Algunas cicatrices nunca sanan por completo. Hoy, Hussein Fatal sigue siendo un capítulo importante dentro del legado de Tupac, la historia de los Outlast y el relato del rap de los 90. No como la estrella más grande. No como la voz más fuerte. Sino como alguien que estuvo lo suficientemente cerca de la grandeza para presenciar tanto su belleza como su destrucción. Y a veces, esas son las personas que la historia olvida demasiado rápido. Si todavía recuerdas aquella época del hip hop,